Hola, bienvenidos al primer módulo de este curso. Este módulo trata sobre el Sistema Internacional de Derecho Público y es un módulo que resulta fundamental para la comprensión de las instituciones que estudiaremos a lo largo de todo el curso. El derecho internacional público se conceptualiza como un orden jurídico de la comunidad de estados, o sea, un conjunto de reglas y principios que rigen las relaciones entre los estados. Es importante recordar en esta parte que los sujetos de las relaciones en el derecho internacional público son los estados y no las personas. ¿Cómo explicamos que existe el derecho internacional? Bueno, efectivamente es difícil coordinar a los estados y por lo tanto es muy importante que exista algún sistema en el cual ellos puedan interactuar de manera que la cooperación y la colaboración entre ellos sea posible. Así se asegura que la existencia entre los distintos estados en el mundo sea pacífica. ¿Qué características tiene este sistema? Bueno, en el orden internacional, y como sabemos, no hay una autoridad central y por lo tanto la construcción de las normas no funciona de igual manera que en los países. Cada estado tiene su propia soberanía y puede crear sus propias normas y no existe un cuerpo legal al cual todos los estados estén adscritos. Ellos, de manera voluntaria, firman acuerdos y tratados los cuales deben respetar para poder cumplir con el derecho internacional público. La inexistencia de un sistema centralizado hace que todo ese cumplimiento sea, en el fondo, voluntario y que tenga que ocurrir de buena fe. El derecho internacional tiene como fuentes la costumbre, los tratados y los principios. En el caso de los tratados, esta es la fuente formal más importante. De acuerdo a la Convención de Viena, son los tratados en vigor los que obligan a las partes. Las partes se han obligado a sí mismas a cumplirlas al acordarlos con otros estados. Y su obligación principal es que este cumplimiento se haga de buena fe. Las partes no pueden tampoco justificar su incumplimiento en el hecho de que existan normas internas que se contradigan con los tratados internacionales. Además de los tratados internacionales, hay al menos otros 3 instrumentos formales que completan la gama de fuentes del derecho internacional. Estos son los convenios, las declaraciones y los protocolos. En el caso de los convenios, estos son acuerdos multilaterales que también son formales, normalmente promovidos por alguna de las agencias y organismos internacionales, abiertos a que cualquier estado pueda firmarlos y luego ratificarlos. Los convenios, al igual que los tratados, también generan obligaciones. En segundo lugar, las declaraciones. Las declaraciones generalmente conllevan principios y por lo tanto son acuerdos en los cuales los estados declaran que existen ciertos principios y ciertos valores a los cuales todos ellos se adscriben y respecto de los cuales todos ellos harán un esfuerzo por cumplir. En tercer lugar, tenemos los protocolos. Y los protocolos son instrumentos internacionales que normalmente modifican o complementan a un tratado o a un convenio. Dentro de las fuentes, además de los tratados, convenios, protocolos y declaraciones, tenemos a la costumbre. Esas eran las otras 3 fuentes y luego tenemos a la costumbre. La costumbre es el actuar que han tenido los estados entre ellos a lo largo del tiempo. Y se elabora, se consolida y se prueba por actos internos e internacionales que demuestren que los estados reconocen como obligatoria esa manera de actuar entre ellos. Otra fuente de derecho internacional público son los principios, y esta es una fuente muy importante sobre todo en cuestiones ambientales. Los principios representan ciertas bases comunes en las cuales diversos estados están de acuerdo y han reconocido desde hace mucho tiempo que existen estas bases y valores comunes. Los principios a veces están reconocidos de manera expresa en declaraciones, pero otras veces, a pesar de no estar reconocidos de manera expresa, los estados reconocen que existen y que por lo tanto rigen las relaciones entre ellos. Como decía, los principios siempre han tenido un lugar muy importante en el derecho internacional, pues siendo valores más abiertos y más flexibles, permiten a muchas culturas distintas ponerse de acuerdo y a muchas culturas distintas conversar sobre cuáles son aquellas cosas principales en las cuales los estados deben colaborar. En materia ambiental esto es especialmente importante. Algunos principios del derecho internacional público, que vienen desde muy antiguo, son aplicables en derecho internacional ambiental. Pero además, el derecho internacional ambiental ha sido creado en base a principios.
Y así es como veremos que declaraciones varias, y entre ellas la de Estocolmo de 1972 y la de Rido de 1992, son las que fijan las bases respecto de las cuales se construye el derecho ambiental, tanto internacional como los derechos ambientales nacionales. Esa es una mirada general sobre el sistema de derecho internacional público. En la siguiente clase veremos cómo funciona el sistema de derecho internacional en materia ambiental. Muchas gracias.